Si lo lees en voz alta, no hay marcha atrás. Algo horrible te sucederá en los próximos días. Esta es la advertencia que Internet le dio al mundo sobre un supuesto poema maldito llamado El infierno de Tomino. Lo peor es que algunas personas desobedecieron esta advertencia y terminaron de la peor forma. Me refiero a lo sucedido con un locutor japonés. Este trabajaba para una estación de radio dedicada a hablar sobre todo lo relacionado con lo paranormal. Ahí es en donde durante una transmisión este locutor cometió un solo error: leer parte de este poema maldito en voz alta. Y aunque en el momento no pasó nada grave, tan solo unos días más tarde sucedió. El locutor sufrió un accidente automovilístico. También se habla de una locutora que tras intentar leer el poema sufrió de un colapso pulmonar y se desmayó en plena transmisión. Así como de igual forma una estudiante universitaria habría fallecido unos días después de leer el famoso poema en voz alta. Pero creo que uno de los casos más interesantes nos lleva a Shuji Terayama, director de cine que en el año 1974 dirigió una película llamada Pastoral to Die in the Country. Esta tomó como inspiración al poema del infierno de Tomino. 9 años más tarde falleció a sus 47 años de edad y algunos dicen que fue el poema el que le quitó la vida. ¿Esto es real? ¿Por qué me empieza a doler el corazón y el estómago? Siento como si tuviera un corte largo, pero cuando miré no había ningún corte. Estaba leyendo esto a las 12 de la madrugada con mi amigo y ahora son la 1:45 y no puedo dormir. Siento que alguien me está observando, algo que no sé. Hablo en serio, no leas esto. Rápidamente esto se viralizó en un foro japonés llamado 2chan, y como era de esperarse, salieron usuarios a intentar desafiar la maldición leyendo el poema en voz alta y grabándose para dejar evidencias. El resultado dejó a algunos afirmando que no pasó nada, lo leyeron y burlaron la supuesta maldición, pero otros no tuvieron esa suerte, porque reportaron que sí sucedió algo malo después de leerlo, ya sea a ellos mismos o incluso su propia familia. Luego está el tercer grupo de usuarios que tras leer el poema simplemente desaparecieron de la plataforma sin explicación alguna, como si en verdad pasó algo trágico o simplemente fue algo planeado para llamar la atención. Así que es importante responder algo: ¿de dónde salió el infierno de Tomino o siquiera por qué se le asoció a una maldición? Este se popularizó primero en el internet japonés y años más tarde en todo el mundo, aunque el poema como tal existe desde hace mucho antes. La fecha, o mejor dicho, fechas de origen se dividen entre 2004 y 1919. Primero vamos con la fecha más antigua, 1919. Esta nos lleva a Saijo Yaso, el verdadero creador del poema. Yaso lo escribiría en un libro llamado Sakin, que traducido al español significa libro de oro. Debido a que hay una gran confusión por quién es el creador del poema, dudé un poco al encontrar toda esta información en distintas páginas. Pero esta publicación de Reddit me llevó al libro que supuestamente contiene el poema del infierno de Tomino y ya sabemos una cosa: el libro mencionado sí existe. Lo que no tenía son las pruebas de que efectivamente el infierno de Tomino estaba ahí. O eso creía hasta que me encontré con esta página japonesa llamada Yahoo. En la página me encontré con que el libro estaba en venta y el autor de la publicación dejó algunas imágenes, siendo una de ellas la siguiente, donde podemos ver el poema del infierno de Tomino. Por desgracia, al estar editando, la publicación ya no existe, pero tenemos la imagen, y creo pensar que esa imagen proviene de la siguiente página web. Si analizas los bordes, exactamente te encuentras con el color verde oscuro, el mismo color que contiene el libro que creó Saijo Yaso. Contrario a lo que pensarías, el poema no se ganó la fama de estar maldito desde 1919. Saijo nunca dio esa advertencia como tal, o mejor dicho, nunca la mencionó siquiera, por lo que uno de los causantes de la leyenda urbana sería el fallecimiento de Shuji Terayama en 1983, pero la realidad es que las causas de su fallecimiento fueron una cirrosis hepática y peritonitis. Él habría batallado contra esos problemas de salud mucho antes de realizar la película que supuestamente le quitó la vida. Incluso estuvo hospitalizado durante 3 años cuando apenas tenía 19 por un síndrome nefrótico, así que descartando a este personaje toca revisar al último, Yomota Inuiko, quien en 2004 incluyó el poema de Tomino en su libro llamado El corazón es como una piedra rodante. Este tiene el objetivo de analizar distintas obras, y ahí dejaría el siguiente texto: si por casualidad lees El infierno de Tomino en voz alta, después sufrirás un destino terrible del que no podrás escapar.
Lamentablemente no pude encontrar una prueba de que efectivamente Yomota escribió la advertencia en ese libro, pero sí busqué en múltiples páginas y en todas se afirma que el mito de que no debes de leer el poema viene de este libro de Yomota. También pude encontrar en otro sitio japonés una supuesta conversación del 2005 sacada de 2chan, pero se presenta de la siguiente forma sin ser una prueba 100% verídica. Lo dejo por aquí porque creo que es interesante colocar lo que encontré en la investigación. Lo que sí puedo confirmar es que el libro de Yomota existe y está a la venta incluso en Amazon. En la descripción se aclara que es una colección de reseñas actuales escritas desde una perspectiva aguda, pero poco más. A lo mucho está una fotografía del interior del libro subida en la página japonesa Yahoo, pero no hay una fotografía del libro en donde esté la supuesta advertencia de no leer El infierno de Tomino en voz alta. Yomota aparentemente incluiría la advertencia en su libro, pero otra página japonesa propone algo que llamó mi atención. Es muy probable que se tratara de una retórica crítica para expresar el siniestro encanto de la poesía y el sentimiento de que el poder de las palabras estaba invadiendo la realidad. Sin embargo, Internet, especialmente la comunidad oculta en torno al entonces actual 2chan, aceptó la metáfora como una advertencia literal y la difundió. Sabiendo todo esto, parece que es todo, un poema maldito del año 1919 que fue malinterpretado años más tarde. Pero olvidas algo. ¿Qué pasa con esta famosa imagen? ¿Tiene algo que ver o peor aún, también está maldita? Investigando un poco llegué a una página web japonesa con un estilo bastante inquietante a primera vista. Hay una televisión y 5 círculos en donde sale el rostro que le dio la cara a la creepypasta de Tomino. Si entras a cada uno te encuentras con un montón de arte con un estilo aterrador, pero si entras específicamente en el primero te encuentras con la imagen completa. Una mujer que parece ensangrentada. En general parece una imagen de terror más por el aspecto de la página, pero en realidad el significado ni siquiera es algo que dé miedo, sino que es algo bastante más cruel y triste de lo que parece. Alguien la ha violado. Sus manos, posiblemente atadas a la espalda, insinúan una lucha, añadiendo otra capa de vulnerabilidad a la escena. La artista se llama Yuko Tatsushima y la imagen fue creada el 29 de septiembre de 1999. Esta tiene como nombre Ya no puedo ser una novia, aunque en la página web la traducción es Ya no puedo casarme. En cualquier caso, el significado sigue siendo el mismo. Se trata de una representación del abuso sexual en Japón y como este es un tema tabú por el que muchas mujeres son silenciadas. Lo del título de la imagen seguramente sea una referencia al tabú sobre las relaciones sexuales antes del matrimonio, sobre las absurdas creencias de la virginidad, representando lo que más de una mujer tuvo que pasar no solo con el tema del abuso, sino también con las constantes críticas recibidas por no llegar pura al matrimonio. Súmale a que en la primera pintura se puede observar en los ojos el shock y el trauma de una persona que no volverá a ser la misma. Alguien que incluso cargará con culpa por ser víctima de abuso. Al final, la imagen poco, o mejor dicho, nada que ver tenía con un poema maldito. Pero Internet simplemente lo relacionó de alguna forma para alimentar más la creencia del supuesto poema que nunca debes leer. Un misterio que está lleno de información confusa por todos lados. Al inicio te hablé de un locutor que sufrió un accidente, pero literalmente no se nos da un solo detalle de quién es esta persona o siquiera cuál era el programa de radio. Lo mismo con casos como el de la estudiante universitaria que falleció tras leer el poema. Directamente ni siquiera hay datos como nombres o algo para intentar buscar más sin chocar con la misma información por horas. Aunque tengo que decir algo, a pesar de todas las confusiones, la duda de si la maldición es cierta sigue. Y creo que puedo responder algo. ¿De verdad te puedes morir por leer un poema maldito? 姉は血を吐く、妹は死吐く、可愛い富野は玉を吐く、一人地獄に落ちゆく富野、地獄暗闇花もなき。 El médico vienés del siglo XVIII, Erich Menninger Forler-Henthal, describe una broma pesada que los estudiantes en su facultad de medicina le hicieron a un asistente que no les agradaba. Tras saltarle encima, le dijeron que sería decapitado. Lo vendaron, le bajaron la cabeza y se la pusieron en el patíbulo. Luego le dejaron caer un trapo mojado en su cuello. Convencido de que era el roce de una cuchilla de acero, el pobre hombre perdió la vida en el acto.
Esta pequeña historia describe perfectamente un concepto llamado efecto nocebo, que es todo lo contrario al famoso efecto placebo, en donde una persona puede mejorar su estado de salud sin recibir un tratamiento real. Puedes estar enfermo y llegar a alguien a darte unas pastillas falsas. Tú no lo sabes. En tu mente se trata de un medicamento real y te curas milagrosamente. Bueno, pues el efecto nocebo puede ser todo lo contrario. Imagina que tú mismo intentas intoxicarte con pastillas que en realidad son pastillas de azúcar. Bueno, de igual forma, aunque no hayan sido pastillas reales, podrías perder la vida, sin un motivo real por decirlo de alguna forma. Y sí, sé que este ejemplo es un poco exagerado, pero si quieres algo más realista tienes esta situación. Cuando tu médico te receta un medicamento y automáticamente te dice que este puede tener efectos secundarios, poco tiempo después de iniciar el tratamiento tienes los mismos síntomas que se te advirtieron, todo porque tú sabías sobre los efectos secundarios y te sugestionaste tanto como para hacerlos aparecer. Bueno, interesante cuanto menos, pero ¿qué tiene que ver esto con la maldición de Tomino? El fisiólogo estadounidense Walter Bradford Cannon planteó en 1960 la existencia de un fenómeno conocido como muerte psicógena o muerte vudú, en donde el sistema nervioso humano puede reaccionar ante estas amenazas psicológicas de forma potencialmente mortal. Observó que cuando las personas están convencidas de que su destino es morir, sus cuerpos responden como si se enfrentaran a un peligro real, lo que podría provocar la muerte. No porque de verdad exista un peligro real o siquiera una enfermedad previa, tan solo se trata de un nivel de sugestión tan grande que puede llevarte sin querer a aquello que tanto temes, la muerte. Y en realidad no pasa solo con maldiciones como la del infierno de Tomino, solo basta con sugestionarte con cualquier cosa, como si el día de mañana sales a un restaurante y temes porque la comida te haga daño. Lo más probable es que te enfermes solo por el hecho de pensarlo y creer en ese pensamiento. Personalmente sabía que este tipo de cosas podían pasar. Al lidiar con un trastorno obsesivo compulsivo diariamente noto algo. Cuando las obsesiones tienen que ver con temas de salud, casi el 100% de las veces presento síntomas físicos de lo que sea que haya pensado. Es un poco aterrador pensar en lo real que se siente, ya que al final te hablo de síntomas sobre una enfermedad que no existe, ni tampoco existió. Solo se trata de una autosugestión extrema. Pero de lo que sí no tenía conocimiento es que incluso existiera un nombre para un escenario extremo en donde tus propios pensamientos y creencias te pueden quitar la vida. Así que si bien el infierno de Tomino es una creepypasta más, queda bajo tu responsabilidad leerlo en voz alta. No porque te vaya a caer una maldición de verdad, sino que el problema es que si tú eres creyente de que existe una maldición que rodea al poema, no puedo asegurar que no te va a pasar nada malo. Al final, al creer en eso, la autosugestión y tu propia mente pueden hacerte una mala jugada y terminar de la peor forma.